Un abrazo para todos los oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Hemos empezado una serie llamada El Poder de la Restitución. Así hemos llamado esta serie, hablando de las iniquidades, el poder de la restitución. A ver, en el mundo cristiano hay diversas teologías, ¿cierto? Y una de las teologías es la teología de una u otra manera de extrema gracia, que enseña que ya todo está hecho. Cristo lo hizo todo, usted no tiene que hacer nada, solamente hacer la oración de fe y de ahí en adelante se arregla todo. No queremos entrar en controversia con las diferentes teologías, pero nosotros hemos aprendido que el hecho de que usted haga la oración de fe no significa que todo se arregla. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, las áreas de nuestra vida tienen que ser establecidas en Cristo para que sean hechas nuevas. Y a veces eso no toma un mes, eso toma años de poder entender y establecer una sola área de nuestra vida en Jesucristo. Cuando hablamos nosotros de la restitución, cuando hablábamos de Romanos donde dice al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada. Hablamos de que antes de venir a Jesucristo, nosotros, nuestras generaciones cometieron daños, hicieron ciertas cosas. Nuestras generaciones hicieron ciertas cosas y deben ser restituidas. Usted viene al Señor Jesucristo, eso no significa que, yo ya vine a Cristo, entonces yo no voy ya el Señor perdona todo mi pecado, yo no tengo que restituir el daño causado, sino que al contrario, usted viene a Jesucristo y recibe la revelación del Evangelio de Cristo, la revelación de la luz de Dios, y de inmediato usted dice, yo no puedo vivir así, yo voy a tratar de arreglar esta situación. Ahora, no le hablo solamente de los daños causados antes de haber venido a Cristo, le hablo de los daños causados estando en Cristo, porque muchísima gente hizo cosas estando en el mismo Señor Jesucristo. Le voy a colocar un ejemplo. Esta semana la voy a dedicar muchísimo a hablar sobre este tema y hablar sobre el poder de la restitución, porque le reitero, a veces fuimos nosotros o a veces fue generacionalmente que se hicieron daños y que tienen que ser restituidos, tienen que ser arreglados. O sea, uno viene a Cristo y automáticamente el Espíritu Santo nos convence de pecado y de inmediato uno quiere arreglar aquello que hizo mal. O sea, uno no viene a Cristo, se hace el loco y dice, no, ya vine a Cristo, ya el Señor me perdonó, yo no tengo que arreglar nada, sino que inmediato cae un temor de Dios sobre la vida de uno. Y por ejemplo, pensemos en un esposo maltratador, pensemos en un esposo que adulteró, pensemos en un esposo que golpeaba a su esposa, que la trataba mal con sus palabras, con sus actitudes, que hasta la golpeaba, y ese hombre se convierte. Usted no me puede decir que ese hombre se convierte y sigue siendo grosero, sigue golpeando a la esposa, no le provee. Ese esposo viene a Cristo y es convencido de pecado y automáticamente el Señor le comienza a ministrar el hecho de restituir el daño causado. Lo vimos la semana pasada, lo veremos muy fuerte esta semana. Lo robado, la calumnia, todo tenía que ser restituido. Entonces este hombre viene a Cristo y habla con la esposa y dice, mira, yo te trataba así porque era ciego, porque yo no tenía la luz del Evangelio del Señor, pero ahora yo he venido a Cristo. Yo te pido perdón y yo voy a tratar de que esta casa, esta familia sea hermosa, sea maravillosa, honre a Dios, te voy a respetar. Y comienza a tener acciones de restitución, como por ejemplo de sorpresa le dice, mira amor, yo ahorré este dinerito, yo quiero llevarte a Santa Marta, quiero que tengamos un paseo con nuestros hijitos. ¿Y por qué es eso? Porque quiero restituirte el daño causado. ¡Wow! ¿Sabe? Eso sana muchísimo, eso sana mucho. Nosotros tenemos un montón de cristianos que se hacen los locos, que hicieron los daños, que hacen los daños, que nunca piden perdón y que jamás restituyen, nunca restituyen, jamás ellos arreglan el daño causado, sino que siguen viviendo así. Aún nuestro Dios es un Dios de restitución.
porque la palabra de Dios dice en Joel: y yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios mismo restituye. Ahora, Él nos restituye, según ese texto, lo que nosotros mismos hicimos mal. Porque Joel está profetizando la salida de la cautividad babilónica. A causa del pecado, ellos entraron 70 años a Babilonia. A causa del pecado perdieron la ciudad, perdieron las casas, perdieron el templo, perdieron las cosas sagradas, perdieron sus viñas. Y Dios les dice: se terminan esos 70 años y yo les voy a restituir, yo voy a arreglar esa disciplina que yo la traje, ese dolor que yo causé, yo mismo lo voy a arreglar, lo dice el Señor. Y les voy a restituir. En textos dice que nos restituye al doble, en textos dice que nos restituye 7 veces más. Dios mismo restituye, y lo interesante de la historia es que nos restituye cuando fuimos nosotros los que hicimos el mal. Ahora yo digo: ¿y usted que viene a Cristo, no cree usted que usted debe restituir aún generacionalmente daños que se hicieron de una familia a otra familia, rencores de una casa a otra casa, peleas, pleitos, y uno sabe que hubo cosas, se guardan secretos, que hubo injusticias, que se dañó la reputación de una persona, y usted lo sabe, usted lo supo, usted estuvo cerca? Entonces, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, viene a Cristo y uno no quiere deberle nada a nadie. La Biblia dice: no debáis a nadie nada. Y usted no me puede venir a mí con el cuento de: vine a Cristo, Él perdonó mi pecado, perdonó mi deuda, yo ya no debo. El hecho de que Él haya perdonado nuestra deuda delante del Padre por medio del sacrificio de Cristo no significa que nosotros no tengamos que pagar nuestras deudas acá en la tierra. No significa eso. Y yo veo mucho hermano en las iglesias, y entran a una iglesia y le sacan plata prestada a la dueña de la casa, y le sacan plata prestada al pastor y lo que sea, y luego cuando tú vas a decirles: ¿podrías por favor retornarme lo que me debes? Entonces te responden: ay, pero él es duro de corazón, pero es que yo tengo una necesidad, pero ¿por qué le voy a tener que pagar? ¿Dónde están los hermanos en Cristo? Usted no tiene que tener esa actitud, usted debe pagar. Usted debe pagar, y se infiltran y se pasan a otra congregación. Ya han estado en todas las iglesias de la ciudad, sacan prestado para una cosa, sacan prestado para otra, le compraron un perfume, nunca lo pagaron, y eso son maldiciones. Lo hablo con mucho respeto, no es mi costumbre maldecir al pueblo de Dios, no lo hago, pero eso son maldiciones. Y usted puede ayunar, puede orar, puede de todo, mi hermano, puede de todo, pero usted debe pagar. Y aún cuando usted no tenga para pagar, al menos llamar y colocar la cara y decir: un momentico, miren, estoy pasando un tiempo fuerte en mi vida, no puedo pagar, pero cuando yo lo tenga, yo prometo que lo voy a pagar. Conozco muchas personas que tienen para pagar y no pagan, que se hacen los loquitos ahí y no pagan. Un cristiano viene a Cristo, una persona viene a Cristo, una persona se convierte verdaderamente, y automáticamente la luz del evangelio de la gloria de Dios le comienza a hablar y le comienza a decir que tiene que corregir sus pasos, que no puede seguir viviendo igual, que tiene que ordenar su vida y que debe restituir los daños causados o las cosas que haya hecho mal antes del Señor o estando en Cristo. Oremos. Una vez más, Señor, yo oro que espíritu de temor de Jehová venga sobre la gente. Señor, que un temor santo venga sobre tu pueblo, y que tu pueblo, oh Dios, pueda entender y comprender que aun cuando venimos a ti, Señor, hemos estado en ti, somos obligados por tu Espíritu Santo a restituir los daños causados. Venimos a ti, te pedimos esta revelación, el poder restituir al que le hayamos hecho daño, al que hayamos calumniado, al que le hayamos quitado algo, al que le hayamos robado algo, a gente que dañamos emocionalmente. Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir y convencernos y colocarnos una santa desesperación
de arreglar aquella cosa, Señor, que no está bien. Aquella cosa, Señor, que hicimos incorrectamente, a veces sin saberlo y otras veces sabiéndolo, y que han pasado los años, no se liberan nuestras finanzas, no se liberan nuestras familias, porque todavía el enemigo tiene derechos legales y se agarra de estas cosas que nosotros hicimos en algún momento de nuestra vida, sin Cristo, o peor aún, haciéndolas conociendo ya del Evangelio de Dios. Tráenos a libertad, Señor, trae las casas y las familias a libertad. Y te ruego, Señor, que reveles este tema del poder de la restitución a hombres, a mujeres, a padres, a hijos, Señor, a abuelos, a pastores, a empresarios. Que el poder de tu reino venga y que la palabra integridad sea escrita en nuestras frentes. Es mi oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.